Bien, estamos grabando la clase de hoy, la democracia en el siglo XXI, día 25 de octubre. Un aviso que a su vez deben haber recibido por otros medios. La universidad se suma hoy a la noche de los museos y el profesor de esta materia y por lo menos dos alumnos, Felipe García y el ausente Jerónimo Trovero, seremos parte de la actuación de la Noche de los Museos, al cual están cordialmente invitados. Es un recorrido por toda nuestra Facultad de Derecho. Comenzamos 20:30. Primer aviso. Segundo aviso, lo vamos a reiterar por WhatsApp y por nuestra página de Facebook. La clase del miércoles va a ser presencial. La vamos a tener en el aula número 2 y recibimos un profesor invitado. Vamos a comenzar un ratito antes, 10 de la mañana. 10 de la mañana, juntamos ambas materias, ustedes y literatura política y derecho, para escuchar a este profesor invitado que nos va a hablar sobre triunfo y crisis de la democracia. Se trata del doctor Alejandro Navas García, profesor español, ex decano de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. La idea es que haya una clase y luego un diálogo con el profesor. Es un expositor, además de solvente, muy ameno y muy dado al diálogo con los estudiantes. Razón por la cual le vamos a pedir a ustedes y ustedes le van a transmitir a sus compañeros que no dejen de asistir. A su vez, este tema será parte de la segunda evaluación y el coloquio final. Así que de alguna manera, y sin que esto implique una presión, es muy importante que estén para la aprobación de esta asignatura. Hecho este tercer aviso, quiero preguntarles si hay alguna, valga la redundancia, pregunta, duda o sugerencia que ustedes deseen hacer. No hay preguntas, no hay dudas, no hay sugerencias. Bien. Nuestra última clase estuvimos viendo, por un lado, el tema de la libertad de expresión y la importancia que ésta tiene para el sistema democrático, y por otro lado, comenzamos a analizar un tema que pretendemos concluirlo en el día de hoy, sobre los desafíos para la democracia en el siglo XXI.
habíamos hecho referencia a algunos viejos y o permanentes desafíos, comenzando por aquella subordinación del poder militar al gobierno civil, tema que estuvo muy en cuestión en el siglo anterior, y que en la década de los 70 fue para muchos de nuestros países un desafío irresuelto, porque las interrupciones militares pusieron en tela de juicio nuestras democracias. Antiguo, pero dije permanente, porque sin esa subordinación no existe la posibilidad de un régimen democrático. Hemos subido a la página de Facebook dos artículos. Por un lado, un artículo llamado Desafíos para la democracia argentina, el cual vamos a retomar algunos de esos desafíos. El otro artículo es la llamada democracia desafiada, que también lo tienen en la página de Facebook. Y vamos a... Profe, ¿Sí? yo el que veo son dos, triunfo y crisis de la democracia y desafíos para la democracia argentina. Hay uno que se llama triunfo y crisis. No sé si es ese. Triunfo y crisis es lo que va a ser el tema de exposición del profesor Alejandro Navas García. Y por otro lado, y estoy tratando de ver en este momento, en la página de Facebook, estoy viendo si hemos logrado subir, porque lo subí hoy, y no sé si hemos logrado que suba el artículo Desafíos para la democracia argentina. Ese es el que está subido. Claro, ese sí está subido. Bien. De este artículo, que ya tiene algunos años, habíamos colocado 6 desafíos: afianzar la democracia, construir la república, superar el furor del mando, vencer la ley del odio, reconstruir la cultura del trabajo
y devolver a la política el sentido de servicio. Estos desafíos que enumeramos hace ya una década estaban referidos en el contexto de nuestra democracia 30 años después de aquel 1983 en el que se da esa elección que repone o funda o da inicio o retoma, según distintas perspectivas, la democracia en Argentina. Procuraré referirme en un contexto más amplio, es decir, más allá de la situación argentina, a la problemática de la democracia en este siglo, en el siglo XXI. Preguntándome si afianzar la democracia sigue siendo un desafío, no sé si exactamente llamarle nuevo o permanente, porque en la región, como tenemos ya dicho, y en el mundo, ha habido un notable proceso de democratización, pero también estos regímenes necesitan de un afianzamiento. Yo recordaba en el trabajo que ustedes van a leer que afianzar significa poner firme una cosa, reforzarla o sujetarla bien. Reforzarla tal vez sea de estos tres significados el que más nos permita entender por qué hablamos de un nuevo desafío. Porque al propio tiempo que se ha dado en nuestro siglo un proceso de democratización a escala universal, lo cual no significa que todos los países disfruten de un régimen democrático, pero sí que éste está presente en una gran cantidad de países en el mundo. Pero también advertimos la presencia, y lo hemos colocado como tema en el programa de nuestra materia, la presencia de autocracias, incluso autocracias que utilizan formas democráticas, como por ejemplo la elección popular de los gobernantes. Pero a su vez, por distintos motivos, esta democracia es como puesta en tela de juicio por una serie de no logros que se esperaban que este sistema diera, fundamentalmente en el campo económico y social. Por eso es importante esta idea de reforzar la democracia, darle firmeza,
Y hemos tenido nosotros, argentinos, allá en la famosa crisis del 2001, un fuerte sacudón que también se ha dado con estas o características parecidas en otros países de la región, en los cuales no ha habido una ruptura de tipo institucional como si ocurrió en el siglo pasado, pero turbulencias en Chile, en Perú, con en el caso peruano, con un cambio bastante veloz de presidentes, es decir, mandatos incumplidos, eh, inestabilidad institucional en Ecuador, elecciones anticipadas, eh, situaciones conflictivas en la transmisión del mando y en la elección que instaló el nuevo gobierno de Brasil, es decir, hubo o hay una suerte de viento o vendaval a veces que ha sacudido a las democracias en la región y en el mundo. Por eso que se constituye de nuevo en un desafío el afianzamiento de la democracia. Afianzamiento que significa no solo la existencia de elecciones libres, sino la de un funcionamiento integral de la institucionalidad democrática, de las tradiciones democráticas y de los comportamientos democráticos. Esto da lugar a lo que planteaba en su momento como la necesidad de construir la república. Y acá aparecería, y hago un paréntesis, distinción entre república y democracia, cierro paréntesis, digo, aparecería muchas veces como una tensión entre democracia, entendida esta como expresión de la voluntad popular, y república, entendida esta como gobierno limitado, control del poder, funcionamiento de una serie de instituciones que permiten que el poder, por más que éste tenga una base popular, no se convierta en algo sin límites. Por eso es
este desafío republicano algo que está poniendo, desafiando, cuestionando muchas veces el funcionamiento de las democracias en este siglo. Recuerden ustedes que la república siempre es fruto de un acuerdo razonado y razonable y un acto de civilización política. Esto no se compadece con algunas versiones inicialmente más democráticas de las anteriores. Me refiero a los comienzos de la llamada democracia bolivariana, la experiencia venezolana que trata de fundar hace ya bastantes años una democracia basada en una voluntad popular que elige el gobernante quien procura relacionarse de manera directa y sin la intermediación de las instituciones republicanas con ese pueblo que dice representar. Y acá hay una suerte de antagonismo que no se ha limitado al caso venezolano, que con el tiempo se ha ido agudizando y tal vez su último texto fue el desconocimiento de la voluntad real del electorado en una elección presidencial para declarar ganador al perdedor y perdedor al ganador. Y por tanto, esa interpretación fraudulenta y sesgada de la voluntad popular culmina reforzando el establecimiento de una democracia que como tal solo le queda el nombre. Hay un desafío que inicialmente lo planteé en clave argentina, porque era mi óptica de análisis. Utilicé la expresión furor del mando, que fue una expresión que utilizó en la Argentina de 1910 Joaquín de González. Decía el autor que había una suerte de ley histórica nacional que tenía su vigencia desde los primeros días de la Revolución de Mayo, en el cual la suerte de los pueblos estuvo siempre en manos de un limitado número de hombres que asumieron las funciones públicas por la imposición de las circunstancias, por la necesidad del orden público a manera de plebiscito y, si es posible decirlo, por la impulsión de la masa o de la soldadesca armada y tumultuaria.
por la usurpación abierta o por la astucia evolutiva y simuladora. Joaquín B. González, en aquella expresión a lo que hacía referencia, era a esa forma de ejercer el poder concentrado que había derribado barreras institucionales y los mejores deseos de su eliminación. En el caso argentino, ese furor del mando se expresaba, entre otras cosas, en la búsqueda de una permanencia ilimitada en el poder ejecutivo. Es cierto que la regla institucional, en el caso argentino, en la reforma del año 94, como ustedes saben, la limitó a 2 mandatos, siguiendo el modelo norteamericano. Un mandato más otro mandato, colocando la imposibilidad de un tercer mandato sucesivo. Más allá de intentos de reelecciones, a nivel nacional en Argentina no prosperaron, a nivel subnacional, es decir, en el caso de los estados, Argentina, como ustedes saben, un estado federal, lo cual supone que las provincias se dan su propio esquema organizativo. Este tema ha tenido un desarrollo muy intenso y extenso de este furor del mando, expresado como como el caso de Quintela en La Rioja. Como en el caso de La Rioja, como en el caso de San Juan, en el que luego de terminar el segundo mandato, con una interpretación judicial que favorecía al gobernador a un tercer mandato, terminó en la corte que lo impidió, caso que repitió lo que ocurrió en Santiago del Estero años antes, que a su vez, respetando la regla por mandato judicial de la Corte, el gobernador, luego de terminar el segundo periodo, no pudo, porque la Constitución se lo prohibía, un tercer periodo sucesivo, pero por la vía familiar eludió la norma y su esposa fue la candidata y gobernadora, luego retornando el gobernador al cargo, de tal manera que a través de la pareja matrimonial podían hacer 2 más 2, intentos que en su momento se intentaron a nivel nacional. La muerte del expresidente Kirchner impidió esta sucesión familiar. Esto ha tenido
en otros países de la región y ha tenido a nivel mucho más general una solución en la que o se ha forzado la regla institucional que limitaba el ejercicio largo del poder, o se ha modificado la regla. Rusia fue un ejemplo, luego del primer mandato de Putin, ya que la Constitución le prohibía un segundo mandato, una persona de su confianza fue electo presidente, él asumió como primer ministro, tuvo el poder efectivo, volvió a ser presidente, se reformó la regla institucional, la Constitución, y le permite tras sucesivas reelecciones continuar por la vía electiva en el poder. Cosa que ocurre en la Turquía actual, cosa que ocurre en la Venezuela actual, cosa que ocurre en la Nicaragua actual, y podríamos seguir con bastantes ejemplos en los que este furor del mando, entendido como un gobierno ilimitado en el tiempo, pone en riesgo la democracia. Hacíamos referencia también a eso de nuevo, vuelvo a Joaquín B. González, eso que él llamó la ley del odio. González analizó el primer siglo de la vida institucional argentina, desde la Revolución de Mayo hasta cumplir el primer centenario, y decía, hay un elemento morboso que obra en su seno desde el primer instante. Desde el corazón mismo de la Junta de Mayo, que asume la dirección de la guerra, la discordia, fundada en rivalidades personales o en antagonismos latentes de regiones o facciones, la discordia que asume las formas más violentas e irreconciliables y se condensa en la lucha por el predominio sobre la acción interior. Esta lección, decía González, penosa y terrible, que nos llevó a querellas fratricidas, despedazando y desintegrando en largas intermitencias el cuerpo inmenso en que debía residir el alma de la patria común. Claro, en tiempos de las organizaciones nacionales, nuestros países referidos a la región vivieron intensas luchas civiles, en la cual unos procuraban eliminar a los otros. Y acá aparece un término que utilizó un notable teórico alemán, un notable jurista alemán, Carl Schmitt, cuando hablaba de la dicotomía amigo-enemigo como la base de la acción política. Acá hay
un problema de interpretación, a mi juicio, sobre esta famosa dialéctica amigo-enemigo que, según Schmitt, estaba en la base de la política. Indudablemente que la política supone conflicto. La democracia, como sistema político, indudablemente debe afrontar conflictos. Ahora bien, este conflicto puede ser entendido, y simplifico, como una lucha entre amigo-enemigo buscando destruir al enemigo, o puede ser entendida como una lucha entre amigo-adversario. El adversario es alguien distinto al que nos oponemos, pero alguien que necesariamente forma parte de ese todo común. Y por tanto, este conflicto no excluye, sino que necesita e incluye un diálogo que supone la coincidencia en puntos básicos más allá de la diferencia en estrategias y en objetivos de mediano o corto alcance. Ese otro, el adversario, persona, grupo o partido, en esta lectura, que podrá ser distinto y distante, pero nunca ni tan distinto ni tan lejano que lo convierta en un enemigo irreconciliable. Cuando uno mira hacia el interior de nuestras democracias en el siglo XXI, advertimos que esto se constituye en un nuevo desafío que pone, de no ser adecuadamente resuelto, en tela de juicio la duración y vigencia del mismo sistema democrático. Hay, decíamos, también una necesidad de reconstruir la idea de la política como servicio. Todos ustedes son testigos de cómo este término está siendo permanentemente desvalorizado. Y muchísimas veces fundándose esa desvalorización en una serie de conductas y hechos que la fundamentan. La idea de la política como negocio
es la contracara de la idea de la política como servicio. La democracia como sistema necesita de la política, porque esta es una acción necesaria para la construcción de un orden común de convivencia y libertad. Pero también es cierto que asistimos a nivel no solo nacional o regional, sino a nivel mundial, aunque en algunos casos está mucho más marcado, esta idea de que la política es un negocio que permite a un sector reducido de la ciudadanía excindirse del resto viviendo en una situación privilegiada y en una situación en la que se constituye como una oligarquía. Recuerden, en términos clásicos, la oligarquía es el gobierno de pocos en su exclusivo beneficio. O sea, el término oligarquía tiene una doble significación. Pocos, por un lado, se opone a muchos, y la dirección de esa acción. El beneficio no para todos, no para la multitud, sino para esos pocos que están gobernando. Y entonces, ese ver la política como negocio al cual quienes acceden cambian su situación económica, que de miserable pasa a ser de holgura, comodidad y bienestar. A su vez exhibida esta forma de una manera impúdica al resto de la sociedad. No es poco lo que daña a nuestras democracias la aparición de gobernantes con comportamientos oligárquicos y con actitudes que impúdicamente exhiben sus privilegios y su modo de vivir de una manera impúdica frente al resto de la sociedad. No hace falta analizar demasiadas encuestas o oír la opinión de expertos para saber lo difundido que está el criterio de que, comillas, la política es un negocio, no un servicio. Esta política como negocio y no como servicio daña
notablemente, por no decir hiere de muerte a las democracias, aunque éstas mantengan formalidades y rituales que les permite seguir llamándose democracia. Indudablemente que no agota lo dicho el listado de desafíos a los cuales, más allá de lo que dijimos la clase anterior, quiero agregar dos. Un desafío que lo expresaría de la siguiente manera. La necesidad de lograr una formación política de la ciudadanía. Este no es un tema menor. El tema de la formación. Miren, en el siglo XIX, segunda mitad, una manera de alcanzar una mayor y mejor participación de la ciudadanía era superar el analfabetismo, que hasta comienzos del siglo XX en la mayoría de los países era muy alto. De tal manera que se establece una suerte de relación necesaria entre alfabetización y participación en la política, expresada en su momento en la universalización del sufragio. La exitosa lucha contra el analfabetismo fue de la mano de la universalización del sufragio. Aquí y allá. En todos los países se dio este fenómeno. Pero fíjense que hoy estamos haciendo referencia no solamente a una población que alcanza un nivel educativo mínimo, sino la exigencia de un desarrollo de una serie de capacidades que le permitan a la persona conocer, entender y actuar de acuerdo a lo que el marco institucional de esa democracia en la que vive señala. ¿Cuántas personas que viven en nuestras democracias no conocen el funcionamiento de las instituciones democráticas?
con todo lo que ello implica. La formación política es un proceso más complejo que abarca muchas dimensiones. Por eso es que me he permitido escribir un artículo que les va a quedar a ustedes en la página de Facebook de qué significa este término. Por eso sintetizo. Un nuevo desafío es propender a la formación política de la ciudadanía. Y digo el último que menciono. No quiero decir que la lista que agote aquí de desafíos es el tema del liderazgo. Pero acá voy a hacer una pequeña innovación. Desde siempre se ha señalado la importancia y significación que tiene la presencia de los líderes en la vida política y la importancia que han tenido los liderazgos democráticos en aquellos países en los que vivieron circunstancias muy adversas para la democracia. Por ejemplo, la Alemania devastada por el nazismo, o en la Italia devastada por el totalitarismo fascista. Y sobresale en la construcción o reconstrucción de la democracia en estos dos países que menciono, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo, por ejemplo, de Konrad Adenauer o de Alcide de Gasperi en Italia. Y así podríamos enunciar, y hay incluso trabajos, hay un notable trabajo que escribió poco antes de morir Henry Kissinger sobre el rol del liderazgo y plantea una serie de líderes, entre los cuales hay algunos de los que acabo de mencionar. Creo que no está en tela de juicio que la presencia de un liderazgo democrático ayuda a sortear con éxito el desafío de construir una democracia, incluso de consolidarla. Ahora, yo les decía que utilizo o hago una pequeña innovación y utilizo este término en plural. Y hablo de la necesidad de construir liderazgos en plural ciudadanos. Liderazgos en plural. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué significación tiene? Cuando uno utiliza o siente la palabra líder, imagina una figura central y a gran escala, que estimula, pero que también puede excluir la participación de otros. Cuando hablo en plural, me quiero referir a múltiples situaciones y ejemplos
de aquellos ciudadanos que no solo son capaces de ser activos participantes, sino que tienen la capacidad de motivar, de construir, de posibilitar que muchos otros sean parte de una empresa común. Esta multiplicación del liderazgo ciudadano me parece que es una de las claves para lograr superar efectivamente el desafío de construir y consolidar democracias en el siglo XX. Bueno, hasta aquí lo que quería decirles. No sé si ustedes tienen preguntas que deseen formular y me gustaría oírlos si es que quieren hacerlo. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Se ha Yo, podido profe, oír lo único bien? ¿Cómo? lo que quería agregar, digamos, en esto que estábamos hablando en un primer momento, esto de que a veces pensamos que la política sirve como cierto negocio para algunos pocos que se arrogan la representación democrática, digamos, o el funcionamiento de la misma. Es que la gente ha caído en la desconfianza ya del propio sistema democrático representado por estas personas. Entonces, a veces, capaz, la democracia como en su núcleo no haga perecido, pero sí se necesita un cambio de régimen o de estructura o una vuelta de rosca porque la gente ya no confía en lo que los están representando, digamos. Bueno, como siempre, la necesidad de figuras ejemplares, ¿no? Indudablemente que la dirigencia política tiene un rol de ejemplaridad, para lo bueno y para lo malo. ¿Mm? Y cuando hay esa suerte de ejemplaridad negativa, se produce esa desconfianza a la que vos haces referencia y ese descrédito de la política, ¿no? Bien, les voy a recordar entonces la necesidad de que asistan el miércoles próximo a la clase presencial y que puedan leer lo que vamos a poner en la página y nos vayamos preparando para la finalización de esta materia. Si no hay más preguntas, voy a concluir aquí. Bueno, profe. Muchas gracias. Buenos días. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Bien.